Son muchas clases y además tenemos que hacer un trabajo, ¿no? En ese sentido voy a iniciar inmediatamente y ya vamos a entrarnos al tema 2. ¿Por qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy adelantando esto? Les explicaba, les voy a dar algunos conceptos estadísticos para que podamos interpretar la simulación. O sea, no es solamente hacer correr el software, tenemos que ponerle cierta interpretación teórica y sobre todo interpretar de manera correcta, ya la simulación. Y además para la modelación del tema 3 igual necesitamos la parte estadística. Por eso este tema 2 se llama estadística para la modelación y VAR, ¿no? Tiene dos componentes, ¿no? El valor en riesgo con ejemplos sencillos vamos a hacer, pero necesito fundamento estadístico para todo, ¿no? ¿Se puede ver la presentación? Sí, Listen, se ve. Ya, aquí hay un pequeño error que tiene que estar bien claro. En realidad es la unidad 2 ya, no es la unidad 1. Ya hemos hecho la unidad 1, que son los conceptos, ¿no? De análisis de riesgo. Hemos visto de que desde la definición hasta un mapa de riesgo y nos hemos introducido ya con el simulador, con el software, ¿ya? Ahora, el ejercicio que estábamos haciendo hasta ayer, ese ejercicio lo vamos a terminar después de terminar los fundamentos estadísticos, ¿ya? Porque voy a tener un reporte estadístico, yo necesito interpretar medidas de simetría, de apuntalamiento, cuantiles, percentiles y también necesito saber todo lo que es inferencia, es decir, qué es nivel de confianza, qué es nivel de significancia. Ya eso necesito para entender bien una simulación y para modelar en el tema 3 y por supuesto para el VAR también. Ya, entonces, yo sé que a algunos no le prestan mucha importancia, pero esto es la base, ¿no? Si alguien quiere ser un buen profesional en análisis de riesgos, en finanzas, en todas las finanzas, en gestión de carteras, tenemos que hacer esto. Por eso lo que vamos a ver en primera instancia son distribuciones de probabilidad, distribuciones conjuntas, distribuciones condicionales, la distribución normal y en la segunda parte vemos el valor en riesgo, la pérdida estimada y estimación, ¿no? Una comparación entre lo que es VAR y el ES, ¿no? Estimación. Además vamos a ver remuestreo bootstrapping. Ya eso necesito para la modelación. Y vamos a tener, en el descanso van a tomar agüita, van a ir a comer bien, aunque sea porque es un poco pesado, pero es necesario, ya es necesario, además cuando uno le presta mucha atención va a ser muy, muy agradable, incluso va a ser para algunos, ¿no? Recordar estos conceptos. Muy bien, entonces, denme un ratito, aparte de esta presentación me voy a apoyar con una más gráfica, ¿ya? Porque conociendo a los estudiantes, eh, ya, dejar de presentar un ratito. Todo lo que voy a hacer está en primera instancia en términos matriciales, está en términos de sintéticos, demostrativos y no se van a asustar, es lo que ustedes conocen. Y para eso me voy a apoyar ahorita con otra presentación que generalmente hago para seminarios, ¿ya? No en cursos, denme un ratito y eso va a estar aquí vamos a ver, ¿dónde está? Ahí está. Ok, programa de doble titulación, presentación, agosto, enviar. A ver, vamos a ver. Hombre, ¿qué es eso? Ay, no. Ay, vamos a ver. Ni modo. Vamos a ver. Estadística.
Esto no. Aquí está. Mm. Listo, les voy a volver a compartir y quiero saber, ¿todos son de ingeniería financiera? Sí, listo. Ya. Ven en la carrera de estadística, ver estadística 1, ¿llevan hasta estadística 2? Sí, estadística 1 y 2 llevamos. Muy bien, estadística 2 es inferencia, ¿verdad? ¿Sí? Es todo lo que es inferencia, ¿no? No, esto no está bien. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es prueba de hipótesis? Verdadero, aquí está. Desde aquí. Estimación por intervalos de confianza. Perfecto. Listo. Ya. Ya pueden ver la presentación, les estoy compartiendo. Díganme si no voy a exponer solo y como ha sucedido en alguna ocasión y no está bien, ¿no? Voy a compartir toda la pantalla para que no esté cambiando de presentación a cada rato, ¿ya? ¿Se puede ver, por favor? Sí, Lisa, se puede ver. Ya. Muy bien, empezamos entonces para ganar tiempo. Todos saben que existen diferentes distribuciones de probabilidad. O sea, ustedes me han dicho que han llevado estadística 1, estadística 2, entonces han visto distribuciones de probabilidad. Pero lo que me interesa de una distribución en este punto, para ver, hacer análisis de riesgos y para ver, hacer análisis financiero, es la esperanza y la desviación estándar de esta distribución. Ya la esperanza es el primer momento estadístico, ¿no? Por ejemplo, en una distribución, sea una variable aleatoria, vamos a simbolizar como BA. Si la distribución es continua, es decir, hay distribuciones de variable discreta y variable continua, la normal es un ejemplo de distribución continua, entonces la función de densidad de probabilidad va a ser un f de x que va a ser mayor a 0, obviamente, ¿no? Generalmente la función de densidad va a estar entre valores entre 0 y 1, es decir, va a ser todo ese espacio de probabilidad, ¿no? Y los valores van a ser considerados desde más infinito, menos infinito, hasta más infinito. Recordarán eso ustedes que es algo básico de una función, o perdón, una distribución de probabilidad normal, ¿ya? Estoy enchufando mi máquina. Como en una distribución de probabilidad normal, yo tengo un infinito número de datos, eso quiere decir que hay muchos datos, ¿no? En la vida real me conformo con que los datos sean abundantes, mayor a 30, y en el caso el caso ideal es 300 datos, ¿no? Mayor o igual a 300 en realidad, ¿no? Pero los libros nos dicen que sea mayor a 30 datos y ya puedo trabajar con una distribución normal. Entonces, eso para el caso de una variable aleatoria, una función de densidad o una función de probabilidad con variable continua, ¿no? Ahora, si la función es discreta, entonces la función de masa de probabilidad va a ser igual a un f de x, que va a ser mayor o igual a 0, y esta función sí va a tener valores, ¿no? Y sobre todo la diferencia entre valores va a ser notable, es decir, voy a poder tener el conteo de un valor hacia otro, lo que no pasa en una función de una variable continua, ¿no? Los valores son infinitos entre uno y otro. Igual, su función de masa de probabilidad o su función de densidad va a ser igual a 1. Ya, en otras palabras, lo único que les estoy diciendo es de que todo lo que esté, digamos, todo lo que esté dentro de una curva, dentro de esta curva, todo lo que esté aquí adentro es 1 o 100%. ¿Se entiende la idea? Por favor, denme retorno, ¿ya? Sí, listo, se entiende.
Ya, eso es fundamental, sencillo, es obvio, entonces hasta redundante para algunos, ¿no? Pero eso es vital entender. Ya los valores van a estar entre 0 y 1 y este es 95, por ejemplo, este 95% o 90,095 es un nivel de confianza, ¿no? Cuando estoy trabajando una sola cola, por ejemplo, puedo trabajar a dos colas y lo que va a separar una de otra distribución, como en aquí, este 0,95 es un nivel de confianza, todo lo demás es un nivel de significancia. Este nivel de significancia agrupa los valores en una distribución como esta de variable continua, una distribución normal, agrupa esos valores que son susceptibles de error, ¿ya? Error tipo 1, sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay error, este tipo de error? Este error me dice o me está encerrando en esas colitas en un espacio de probabilidad generalmente del 5 o 10% o 1%, me está dando la probabilidad de rechazar una hipótesis que es verdadera. Ya, ese es el error tipo 1, el nivel de significancia que nosotros vemos. Ya es eso sobre todo. Ya también hay error tipo 2, es no rechazar una hipótesis que es falsa, ¿no? Pero el error tipo 1 es lo que veo con el nivel de significancia, para que se entienda, o sea, no, para no aturdirlos más. ¿De acuerdo? Por otro lado, ya tengo la función de densidad. En el caso de que la variable aleatoria tenga una distribución dada como la distribución normal y estos se tenga valor mínimo y máximo, entonces igual puedo construir la función de densidad, igual puedo distribuir normalmente, ¿no? Entonces, eso es a lo que debo entender y en el caso discreto lo mismo, voy a poner un límites de A a B. La esperanza matemática en ambos casos va a ser igual a, en este caso, a la suma de los valores ponderados por, puede ser en el caso que tenga los valores asignados a cada variable, a cada valor de la variable, los valores probabilísticos, entonces van a ser ponderados, ¿no? Y voy a tener, en este caso, la esperanza. La esperanza matemática es el promedio, ¿no? La media, ¿ya? Y en el caso de la variable discreta, simplemente la suma de todos los valores entre el tamaño de la observación, es lo que me está haciendo la notación. Así de sencillo. Pero la varianza, la desviación es, en el caso de la varianza, es un segundo momento estadístico que yo debo tener en cuenta, porque es la única medida que me va a arrojar una volatilidad de manera, si quieren, directa, ¿no? En este caso, la volatilidad la voy a obtener de manera indirecta a través de la desviación estándar, pero la varianza, la medida directa, yo también la puedo modelar, ¿ya? Pero ¿cómo hallo la varianza? La varianza es, si quieren, es esperanza matemática de la diferencia entre los valores observados de la variable aleatoria menos la media, no al cuadrado. Si uno va a una fórmula convencional, la varianza es igual a esa diferencia al cuadrado de cada valor respecto a la media dividido entre n menos k en el caso de la muestra, ¿no? Esa es una varianza, ¿ya? Y en el caso digamos, de que yo quiera interpretar o quiera tener una medida de volatilidad, tengo que hallar la desviación. ¿Por qué hallo la varianza? La varianza la hallo porque no puedo encontrar directamente la desviación. Si tratara de hacerlo, por ejemplo, a través de la desviación media, tendría compensaciones de valores positivos y negativos. ¿Ya? Todavía se puede ver la presentación, ¿verdad? Cuidado que esté exponiendo sin... Sí, listen, todavía se ve. Hay otros conceptos importantes, ¿no? Sobre todo en las distribuciones conjuntas. ¿Cuándo uso distribuciones conjuntas? Cuando voy a ver dos variables o más, ¿no? Y la covarianza es un concepto importante. Cuando tengo una distribución conjunta, o que es una distribución conjunta, es una distribución de probabilidad que puede describir las probabilidades de ocurrencia de más variables, ¿no? De dos o más variables de manera conjunta. En particular, se presentan las distribuciones bivariadas, ¿no? Por ejemplo, de variable X, variable Y, que son dos variables aleatorias.
Si son continuas, entonces puedo hacer una función de densidad de las mismas, ¿no? Entonces, yo lo mismo puedo encontrar el primer y el segundo momento, es decir, la media y la varianza, y en este caso debo tener en cuenta que cuando tengo distribuciones conjuntas, lo que intento es la fuerza, medir la fuerza, cómo se relacionan estas variables, ¿ya? Ahora, la covarianza de dos variables es un indicador de esa fuerza, ¿ya? La covarianza de dos variables, x y y, con media u sub x y mu sub y respectivamente, simplemente va a ser igual a la esperanza de cada valor observado de x menos su media por cada valor observado de y menos su media, ¿no? La esperanza, es decir, la sumatoria dividido entre el número de observaciones, de eso me da la covarianza y la puedo abreviar como sigma subíndice XY. Si las variables son continuas, entonces voy a poder encontrar una covarianza como una derivación de la función de densidad. Si las variables son discretas, entonces voy a aplicar la fórmula convencional, donde voy a encontrar cada desviación multiplicada de x multiplicada por y dividida entre el número de observaciones. Y pare de contar. ¿Ya? Entonces, eso es algo importante de entender. En el caso de la covarianza, solamente me muestra la fuerza con la cual se están relacionando dos variables, sin importar los niveles en los cuales están expresadas estas variables. Es decir, no voy a fijar si una está, por ejemplo, en incrementos y otra no, o si una está en porcentaje y otra no, ¿no? Entonces lo va a tomar de forma ciega. En cambio, para medir el sentido y el signo de esa fuerza, de esa relación, necesito hacer una correlación. ¿Y cómo es esta correlación? Esta correlación no es más que la covarianza que está aquí arriba en el denominador sobre la multiplicación de la desviación de la variable x por la desviación de la variable y, en caso de que mis dos variables sean x y y, ¿no? Y la correlación va a variar entre -1 y 1. Entonces, cuando tengo una correlación, por ejemplo, de 1, existe una alta asociación lineal directa. Ahora, si la correlación es 0, entonces no hay asociación lineal, es lo único que me muestra. Ahora, si la correlación es -1, existe una alta asociación lineal inversa. ¿Ya? ¿Por qué es importante la correlación en finanzas y también en análisis de riesgos? Porque en realidad es lo que me va, incluso cuando veamos la simulación, voy a ver correlación de las variables y cómo estas pueden afectar a la variable objetivo, ¿no? En este caso, en el caso de las carteras, por ejemplo, voy a ver cómo puedo encontrar una mínima varianza a través de las correlaciones. Dentro de las carteras hay correlaciones, ¿no? Estas correlaciones son importantes, tengo que medirlas para que yo encuentre qué activos están siguiendo el mismo perfil de riesgo, ¿ya? Eso es algo importante de entender. Ahora, en las distribuciones condicionales, esto es mucho más, si quieren, mucho más preciso e importante de examinar, ¿ya? ¿Qué son las distribuciones condicionales primero? Las distribuciones condicionales ya son aquellas en las que me muestra una relación de dependencia o una relación de, si quieren, de precedencia, ¿ya? Si tengo dos variables, entonces voy a encontrar los variables, los valores o los momentos estadísticos de Y dado X, ¿no? Como por ejemplo en una regresión lineal, cuando tengo una asociación lineal, ya que hemos visto correlaciones, las correlaciones me muestran una asociación lineal, ¿no? Entre -1 y 1, ¿no? Entonces, si tengo una asociación lineal y sé que las dos variables van a ir juntas y voy a tener una distribución de probabilidad de la variable Y, por ejemplo, que puede ser una variable dependiente, dado los valores de X, ¿ya? Y eso me muestra una distribución condicional. Todo lo que yo haga en los modelos
sobre todo en los modelos lineales que vamos a ver en el tema 3, van a seguir distribuciones condicionales. Por ejemplo, la varianza va a ser una varianza condicional de los valores, o en realidad de los residuos de esta Y, dados los valores de X. Entonces, una esperanza, o sea, una media, el primer momento estadístico de una variable aleatoria y condicional a que otra variable aleatoria X tome valores particulares, va a estar dada por la siguiente relación, que no es más que ver, ¿no?, la distribución, en este caso de la variable Y, asociado a la función a su función de densidad dada los valores de X. Pero van a decir chino. A ver, vamos. ¿Se puede ver la otra presentación? Sí, listen, se ve. Licenciado. Aquí en la otra tengo dibujitos, ¿verdad? ¿Ven el dibujito de la curva de distribución normal? Sí, licenciado. Sí, sí. Muy bien, entonces estos dibujitos generalmente son para el curso de estadística 2 de pregrado. Ya ustedes están haciendo ya un curso más avanzado, un curso de posgrado, por eso son mis diapositivas de posgrado, ¿no? Pero como sé que tal vez, no sé, le pondré X motivos, pandemia, lo que sea, clases virtuales, se han desconectado un poco de estadística, entonces con grafiquitos me voy a apoyar. ¿Ya? Aquí adentro, todo lo que está aquí adentro de esta línea verdecita, ese f de x, la función de densidad, es lo que va a determinar estos valores probabilísticos. ¿De acuerdo? Es lo único que estoy señalando, ya con la notación. Entonces, la forma de esta distribución y lo que esté los valores de aquí adentro me va a dar esa función de densidad, ese f de x para la distribución normal. ¿De acuerdo? Es lo único que estoy diciendo. ¿Y cómo será ese f de x? En momentos nos vamos a ver cuál es la relación para, por ejemplo, tener una distribución de variable continua como la normal. ¿Ya? Muy bien. Ya aquí tengo la función de densidad, ¿no? Entonces, la esperanza condicional, ¿por qué toma ese nombre de condicional? Es porque he encontrado una relación fuerte entre X y los valores de Y, en este caso, van a estar condicionados. Y en los modelos, los residuos de Y, es decir, la diferencia entre un valor observado de Y un valor estimado de Y, esos residuos van a estar condicionados por esta X o por los valores de X. Y ahora, ¿cómo es la varianza condicional? La varianza condicional, en el caso de que tenga relación entre dos variables y una esté condicionada por los valores de la otra, es simplemente la misma fórmula de varianza que está en términos de esperanza, es decir, la diferencia entre el observado de la variable menos su valor medio, ¿no?, al cuadrado, todo eso sumado, dividido entre n menos k, dado los valores de x, eso sería una varianza condicional, ¿no? Esas diferencias eran de la variable y, pero dado los valores de x, es decir, que primero ha ocurrido x, ¿no? O x es precedente a y. ¿Ya? Para poner un ejemplo, en el caso de los activos financieros, ¿no? En el caso, si yo estoy modelando spreads de tasas, ¿no? O una tasa, ya la tasa activa, ¿ya? La tasa activa es la tasa de los créditos, ¿no? Entonces, la esperanza de la tasa activa dado, en este caso, la esperanza de la varianza, ¿no? La varianza de la tasa activa dado los valores de la tasa pasiva, ¿no? Porque un determinante fundamental de la tasa activa en el mercado boliviano, en el sistema financiero boliviano, es la tasa pasiva, ¿no? Entonces, la tasa activa generalmente, ¿por qué digo esto? Por la experiencia, ¿no? La tasa activa está determinado por la TRE más una tasa variable, ¿no? ¿Y qué es la TRE? La TRE es un promedio de las tasas pasivas del sistema más
la proporción de encaje legal, ¿no? Antes era solamente tasas pasivas, ¿no? Y cuando hace 3, 4 años, al tener una reunión en el Banco Central, decidimos cambiar la TRE, ¿no? Porque la TRE se estaba elevando mucho, ¿no? Es una confidencia que les estoy contando. Y cambiamos la forma de calcular la TRE para que reduzca la tasa de referencia del sistema financiero. Pero en esencia, la mayor parte de esa TRE que toman como referencia para determinar la tasa activa a los bancos son el promedio ponderado por plazo y monto de las tasas pasivas. Entonces, un ejemplo para esto sería tasa activa Y está determinada por el movimiento de las tasas pasivas. Mientras más se eleven las tasas pasivas, entonces los bancos van a aumentar más la tasa activa, la tasa de los créditos. ¿Ya? Eso nada más me está diciendo cuando me habla de una esperanza condicional. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, licenciado. Ya, entonces eso, para hacer un paréntesis, sé que son fórmulas, notación, pero es la forma más sintética que yo tengo para mostrarles, ¿no? Porque en realidad el tema no es estadística o inferencia. El tema es interpretar y además avanzar en este caso VAR y hacer simulación. Ya, y bueno, si no han visto, digamos, eh, no han visto bien estadística o teoría estadística, digamos, nunca es tarde, hay textos, N textos para ver. Pero con ejemplos se aprende mejor. Ya, entonces, en ese caso, cuando tengan, solamente estamos viendo ahorita dos momentos, esperanza y varianza, ¿no? O sea, los que nos interesan en finanzas. Y la esperanza es el primer momento estadístico. ¿Por qué? A ver, para que me entiendan matemáticamente, porque es el primer indicador y además las variables, la variable, si es unidireccional en el caso de la esperanza, o sea, no es condicional, estoy diciendo, bueno, es lineal en la misma variable, es decir, no está elevado al cuadrado, ¿ya? En cambio, la varianza sí, por eso se dice segundo momento en estadística, ¿ya? Y es condicional cuando hay dos variables, ¿no? Una determina a la otra, como en el caso de la tasa activa determinada por en este caso, el promedio de las tasas pasivas, ¿no? Y además otros elementos que están en ese espacio que nos separa de la tasa activa y la pasiva, que es el spread bancario. Dicho eso, teniendo el ejemplo, continuando con la presentación, tengo entonces varianza y esperanza condicional. Ven que hemos avanzado harto ya, recordando todo con términos sintéticos. Y entro a la distribución normal. Este tipo de distribución es muy importante para mí porque la mayoría de los ejercicios asumen, ¿no? Que los datos, en este caso, los errores cuando hay relación de datos o la varianza, y sigue una distribución normal, ¿ya? Entonces, no en todos los casos voy a poner distribución normal como explicación, pero en la mayoría sí, ¿ya? Y eso me facilita mucho para hacer análisis, porque la distribución normal es una distribución teórica al final, ya como habíamos visto, como tiene valores en la concepción teórica, tiene valores desde menos infinito hasta más infinito, entonces eso hace que yo pueda hacer generalizaciones, ¿no? Sin importar cuál es el número de datos que yo tenga. Si estos datos son abundantes, entonces puedo hacer de cuenta que son muchos datos y que la variable se va a comportar, por más de que sea discreta, se va a comportar como una continua. Y además, en una regularidad de datos, voy a asumir que estos datos se van a concentrar alrededor de la media, ¿no? Como se van a concentrar alrededor de la media, entonces voy a asumir que en las colas van a estar los datos más dispersos, ¿no? O sea, algunos datos dispersos, ¿no? Y en la medida que yo vaya llenando esa función de densidad con sus valores probabilísticos,
aquí en el centro más probabilidad y en las colas menos probabilidad, pero esta probabilidad es una probabilidad de pérdida en caso de las finanzas, nivel de significancia o probabilidad de error en el concepto puramente estadístico. ¿Ya? Eso es lo que debo entender, ¿no? Entonces, en la medida de eso, yo voy a asumir que la mayoría del comportamiento de los datos, en primera instancia, puede asumir una distribución normal si estos datos son abundantes. Esa es la regularidad de los datos, de muchos datos financieros, ¿no? Eso no quita que también puede estudiar algún tipo de distribución raro, como una distribución uniforme, una distribución binomial. No hay diferentes tipos de distribución o una distribución exponencial, ¿ya? Eso es a lo que debo apuntar. Ahora, ¿cuál es la forma funcional? ¿Cuál es la función de densidad de funcional? O sea, la forma funcional es lo correcto de una distribución normal. Una distribución normal tiene esta especificación funcional, ¿ya? Es 1 sobre la raíz cuadrada 2pi de la varianza, ¿no? La varianza de la variable, ¿no? Esto por la base E, ¿no? De la base euleriana o la base de los logaritmos naturales. Eso elevado a 1 menos, bueno, a la 1 medio por, en realidad es z, ¿no? Aquí z. Z es la relación de la variable menos su media dividido entre el error, ¿no? El error estándar en este caso, ¿no? Eso al cuadrado. Entonces, es algo que yo debo tener en mente siempre y tener en cuenta que en realidad cuando yo hago esta especificación, que dice, algunos recién se inscribieron, ¿quién es ahora esto? Bueno, me están mandando mensajes de que no han podido entrar a la clase. Sigamos, ya dejemos esperando a la persona que quiere entrar. Entonces, esta es la especificación funcional y yo debo entender que estos valores ya están dados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la base E es una base ya predefinida, en este caso, la base E de los logaritmos, logaritmos naturales, eh, es es una regularidad o es un valor, ¿no? Es un valor que yo puedo hacer a través puedo encontrar a través de una expansión, a la demostración de una expansión de Taylor que usa en realidad valores eulerianos, de ahí viene el nombre, ¿no? Y el valor de E es aproximadamente 27182 o 271.828, ¿no? 2.71828. Entonces, yo ya conozco ese valor, entonces podría calcular los puntos de distribución de esa función de densidad o de esa desrelación funcional, ¿no? Eso es algo algo que debo entender, ¿no? Y además, por otro lado, también conozco el valor de pi, ¿no? Entonces, es un número irracional, nos muestra, digamos, cierto valor en las relaciones en la relación geométrica, o sea, pi es la longitud de una circunferencia y su diámetro, ¿no? Eso en la geometría euclidiana, o en la geometría, para no aumentarle más términos, ¿no? Y esa regularidad, ese número, es alrededor de 3.141593, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Como ya conozco esos valores, entonces yo podría calcular cada punto y tener una distribución, es decir, un valor probabilístico para cada valor de la variable aleatoria. Ya entonces, y al final, cuando ya no trabajo en términos de variable aleatoria, es decir, ya no trabajo con los números de la variable,
y puedo tener una distribución teórica, esta distribución en Z, ¿no? Z es la distribución, es la función de densidad estandarizada, ¿no? De una distribución normal. ¿Ya? Nótese que en la primera expresión, por ejemplo, aquí tengo la varianza, ¿no? Y aquí en el término en el cual está el superíndice, o sea, el elevado de la base euleriana, tengo también la desviación estándar o el error estándar, en este caso cuando hago media de las medias muestrales, ¿ya? O sea, cuando hago muestreo repetido para hablar en más cristiano. Entonces, como esta función de densidad con los valores de la variable aleatoria, o sea, con X y con sigma cuadrado, que me va a dar de la variable aleatoria, lo puedo teorizar, puedo trabajar directamente con esta función, ¿no? Que es igual a 1 raíz cuadrada de 2pi por elevado a la menos 1 z cuadrada. Todos estos valores ya los conozco, entonces ya los puedo poner, ya están predefinidos, puedo hacer o están en tablas, ¿no? Esa es la razón por la que se considera una distribución teórica, ¿no? En este caso, estos valores, los valores de Z, que en términos cristianos simplemente son el número de desviaciones estándar para un nivel de confianza en la distribución, ¿no? A ver, en forma gráfica. Aquí está. Z, aquí está valores de Z. Ustedes ven mi grafiquito, este grafiquito que lo he sacado del libro de Weinstein. ¿Pueden ver? Por favor, síganme. Sí, sí. Ya. Entonces, cuando vean Z o T, Z en este caso, para no desviarme de la distribución normal, por favor, lo único que están viendo son número de veces de la desviación, ¿ya? Z no es un número marciano, nada, es simplemente un número de veces de la desviación de la variable, ¿no? Aquí tengo, si quieren, la distribución normal, todos estos valores se han encontrado con su función de densidad. Ahora, aquí arriba, en esta recta de la gráfica, puedo trabajar en términos de la variable aleatoria. En este ejemplo es onzas, ¿no? Quiero medir las onzas de un refresco, estoy haciendo, si quieren, control de calidad, ¿no? Y ese era el ejemplo que usa. Hay muchos ejemplos de variables financieras y no financieras en Webster, es uno de los libros más precisos que encuentro, aunque es antiguo, pero es uno de los mejorcitos. Y aquí abajo tengo los valores teóricos, ¿no? O los valores estandarizados. ¿Y qué me muestra Z? Z es número de veces de desviaciones, ¿no? De la desviación estándar de esta función de distribución, o sea, de la función de la distribución normal, ¿no? De esos valores. Ahora, en sí mismo, el valor de la desviación, la varianza y la media va a salir pues de los datos, ¿no? De los datos que yo esté estudiando. Pero estos valores estandarizados de número de veces de las desviaciones ya tienen de manera teórica asignados probabilidades aquí adentro. ¿Ya? Entonces, hay ciertos áreas de probabilidad que teóricamente se espera que se repitan para cada conjunto de datos, ¿no? Cuando los datos son abundantes y se comportan como una variable continua, ¿no? Y están distribuidos alrededor de su media o están amontonados alrededor de la media y dispersos en las colas. Entonces, de esa manera, Z es un valor de las desviaciones en términos estandarizados. Me muestra el número de veces. Este 1,96 y 2 para T es clave. Ya 1,96 para Z y para muestras pequeñas en distribución T es clave que yo entienda, ¿no? Generalmente son los parámetros de referencia. 1,96 son parámetros de referencia. Quiero verlos. Aquí está. Prendan cámaras, pues, por favor. ¿Ya? Prendan cámaras. Les decía que ese 1,96 generalmente es una especie de referencia que uso, ¿no? Con valor estandarizado.
¿no? Me dice 1.96, me está dando un nivel de confianza. Si regresan a la gráfica que tal vez he hecho más chiquita, del 95% con una distribución normal a dos colas, ¿no? Entonces, ese 1.96 me dice, hay 1.96 desviaciones estándar después de la media de ese conjunto de datos, ¿ya? Y en términos de probabilidad, o sea, hay una probabilidad del 95% de que esos datos se encuentren ahí, ¿ya? De que un valor dado de algún dato esté ahí, en esta zona, ¿no? Y hay un 5% de probabilidad de que yo rechace un valor que es verdadero, que diga, ¿no? O sea, que cuando haga una prueba, que diga, no, este valor no, es cero en términos estadísticos. Ya es lo único que me está diciendo. Ya, entonces, hay siempre un valor probabilístico o una probabilidad de cometer error tipo 1, que son esas colitas que están a los lados. Eso es lo que las finanzas, la estadística está tratando de evitar siempre, ¿no? Es decir, rechazar un valor que es verdadero. Para eso, para que no tenga, o sea, para que es eso que es negativo o ese error sea lo más chiquito posible. ¿Qué hacemos en finanzas? Expandimos ese nivel de confianza, ¿no? O sea, si es del 95, la solución que hemos encontrado es ponerlo del 99%. Si va a ser del 99%, entonces eso significa que ese Z ya no va a ser 1.96, ¿no ve? Va a ser más grande, ¿ya? Y más grande, o sea, voy a tomar más, en otras palabras, voy a tomar un valor más grande del número de veces de la desviación estándar para construir un intervalo. De manera tal que si el intervalo de la variable que yo estoy construyendo tenga más datos, ¿no? O sea, y yo tenga menos posibilidad de equivocarme. Es lo único que hace la estadística, la inferencia. Ya, entonces, eso por si acaso. Ahora, ¿cuál es ese valor al 99%? ¿No? O sea, cuando el sí que es 1%, ¿cuánto es el nivel de confianza? Bueno, el nivel de confianza es 99, ¿no? Pero ¿cuánto es Z? Eso ya está asignado de manera teórica, ¿no? Y a ver, para que ustedes vean, esto es fundamental, porque todo lo que es bar después asume una distribución con un SIG de 1%, un SIG de 5%, ¿no? O sea, sí que es el nivel de significancia, ¿ya? Y a ver, les hablaba de... pueden ver que estoy abriendo libros, ¿no? Eso, por favor, díganme para que vea que yo... Sí, está en una carpeta, ¿no? Con hartos libros. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, uno de mis preferidos dentro de los libros que reviso es Western, ¿no? Que sea antiguito. Vamos a ver dónde está Western. Todos los libros tienen las tablas, ¿ya? Entonces, aquí lo estoy abriendo. Y estas tablas son estándar, ya, o sea, bueno, para no confundir el término, estas tablas son similares en varios libros, ¿ya? Como estamos hablando de desviación estándar, valores estandarizados, entonces, cuando yo me voy a las tablas, los valores probabilísticos de la distribución normal ya están dados, ¿no? Aquí tengo la tabla distribución binomial acumulada, distribución normal está siguientemente. Distribución de Poisson, ya está. Distribución en T, distribución normal, ya en la tabla E. Estos valores son teóricos. Aquí ustedes ven Z de 1.96 o como referencia 1.96. 1.96, que es número de desviaciones de la variable que estoy estudiando, tiene un valor probabilístico, ¿ya? Como que estoy estudiando generalmente a dos
colas, es decir, un fenómeno a dos colas, significa que la decisión está en torno a la media. No estoy buscando números mayores o no estoy buscando una distribución de mayor o menor, sino si estoy buscando simplemente las desviaciones a partir de la media, ¿no? A los dos lados, valores por positivos y negativos, ¿no? En ese caso, en el caso más común de trabajar a dos colas, entonces el valor probabilístico se encuentra asumiendo que está partiendo desde el medio, ¿no? Desde 0.5 hacia atrás y 0.5 hacia adelante. 0.5 más 0.5 va a dar 1 dentro de la función de distribución. De esa manera, yo asumo que en cada segmento de la mitad hacia la izquierda y de la mitad hacia la derecha hay 0.5 y los valores que encuentre están comparados a partir de esta mitad. Es 1.96 a partir de esta mitad, o sea, del valor de la media, para que me entiendan, ¿ya? Eso es lo que estoy buscando. En Z, el valor de la media empieza en 0 en términos Z, ¿ya? Eso es, y el número de veces es de las desviaciones, ¿no? Muy bien. Ahora, en términos de variables aleatorias, la media puede ser lo que encuentren, pues el promedio que encuentren de la variable que están estudiando. Pero en términos de Z, es número de veces de la desviación, ¿no? Respecto a la media, y adentro son los valores probabilísticos, lo que está dentro de la tabla. Con 1.96 tengo a cada lado 0.475. 0.475 más 0.475, ¿cuánto suma? ¿Cuál es el nivel de confianza? Y eso le vamos a preguntar a... ay, caraspache. Aquí tengo alguien que está ansioso por participar y que no tiene su cámara encendida, ¿no? Y vamos a ver quién es esa persona. Creo que alguien está tejiendo, creo. Ahora le vamos a preguntar aquí tengo a Mamani Arroyo, Ariel Mamani Arroyo, o Argoyo, mil disculpas, ¿ya? Está Ariel Mamani Argoyo. Sí, le hice. Ya, vamos Ariel, prende tu cámara, por favor. ¿Cuánto es el nivel de confianza o cuánto es 0.475 más 0.475? 0.95, le hice. Muy bien. ¿Cuánto es el nivel de confianza entonces? Cuando tengo un Z de un 96 en una distribución teórica. 95%, licenciado. Muy bien, 95%. Vean que ese 95% no es decir 100 menos 5% de significancia, eso sería algo lineal, está bien, ¿no? Pero estoy viendo que este 95% está saliendo de aquí adentro, ¿no? De valores probabilísticos, teóricos ya asociados a los valores de Z, ¿ya? Eso siempre. Ahora, si yo quisiera hacer más... o sea, quisiera, en realidad el término correcto, si quisiera equivocarme menos, sería más conservador, más exigente. Yo diría, no quiero equivocarme, no quiero tener una probabilidad de 5% de de equivocarme, de tener error tipo 1, si rechazar una hipótesis que es un valor hipotético que es verdadero, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Amplío, ya no tendré 0.475 a cada lado, ¿no? Tendré un número mayor. ¿No? ¿Y cuál es ese número mayor que generalmente usado es 99% de nivel de confianza, ¿no? ¿Y cuánto es 99 por 0,99 dividido entre 2? ¿Cuánto me sale? Vamos, Ariel. Mm, 0,49999. No, 0,495, ¿no? Eso, Ah, sí. 0,495. Ese 0,495 ya está aquí adentro, ¿no? Entonces yo voy a tener un número Z para ese 0,495. Busco 0,495 aquí en los valores Z de la distribución normal. Adentro no están los Zetas, afuera están los Zetas, ¿no? Si uno ve, aquí está Z, y estos van a ser los valores de decimales de Z, ¿no? Si quieren, en línea horizontal, y en columna están los valores de Z.
Ahora voy a buscar esa área para cada lado que sea cercana o sea igual a 0,495 y busco 0,495, ¿no? 0,495 había estado por 0,498, 0,49, 29, 0,49, aquí, por aquí. Aquí, ¿no? Prácticamente en 0,4951. Y en 0,4951, si yo me voy hasta aquí, tengo un Z de 2,5, ¿no? Se ve lo que estoy sombreando, ¿verdad? Sí, se ve. Tengo Sí. un Z de 2,5 y aumentándole decimales tengo Z 258. Aquí arriba están los decimales de segundo orden, o sea, el segundo decimal para Z, ¿ya? Esta parte que está en horizontal. Y en columna ya están los valores de Z. Ya si se lee la tabla y tengo 258. Entonces, al 99% de nivel de confianza, o si quieren al revés, al 1% de significancia, el valor de Z había sido 258. Necesito encontrar este valor de 258 para hacer las pruebas. ¿Ya? Voy a necesitar para hacer bar, voy a necesitar para analizar carteras. Esa es la única forma que yo tengo de ver un nivel, ¿no? Un nivel de error. En este caso, un nivel de significancia. Entonces, la medida que usamos en finanzas es este nivel de significancia. ¿Ya? Voy a jugar con este nivel de significancia. Voy a jugar con el 10% de significancia, con el 5% de significancia y con el 1% de significancia, sabiendo que este nivel de significancia simplemente me da la probabilidad de cometer error, ¿no? ¿Qué tipo de error? Error tipo 1, rechazar una hipótesis que es verdadera, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo cuando hablo del SIC, ¿de acuerdo? Eso en términos estadísticos. Ahora veamos, tenemos que ver cómo se aplica eso a las finanzas. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que hemos hecho hasta ahora, yo ya tengo definida la forma o la función de densidad de una distribución normal, ¿no? Sé cuál es la relación funcional, cómo se va a comportar. Aquí arriba, esto va a depender de cuál sea el valor de la variable aleatoria, que es X, su media y su varianza al final, ¿no? O sea, para encontrar la desviación o el error estándar. Desviación no es lo mismo que error. Error estándar lo hallo de manera teórica con la media de las medias muestrales, ¿eh? O haciendo varias muestras. Muy bien. Y tengo la parte teórica de Z que ya está predefinida, ¿no? Z es el número de desviaciones estándar a partir de la media. Dicho esto, entonces también puedo hacer yo la función de distribución acumulativa, es decir, acumular probabilidad. En el gráfico sería ver hasta dónde llega. Eso quiere decir que, a ver, voy a pasar. Puedo empezar a acumular las probabilidades, ¿no? Eso es lo que debo comprender. Por otro lado, además de eso, yo debo entender que la forma de cómo voy a hallar el Z, si quieren ese Z que voy a comparar con el Z teórico, es simplemente calculando la diferencia entre la variable, en este caso, a ver, vamos a ver un caso aplicado. Aquí hay un caso aplicado. Esto es de manera teórica. Aquí hay un caso aplicado. Ya, entonces, lo que hago es comparar, ¿ya? Comparar la media de la variable con la media poblacional o una media teórica que pueda tener y dividir entre el error estándar. El error estándar es la desviación estándar o la desviación poblacional entre la raíz cuadrada de n, ¿no? Cuando no tengo la desviación poblacional,
Entonces uso esa desviación muestral y voy a tener que, voy a dividir esa desviación muestral entre la raíz cuadrada de n. Entonces, de esa forma voy a tener el error estándar, ¿no? Con lo que se hacen las pruebas, con lo que el software está trabajando, a eso me refiero. Ya no está trabajando directamente con la desviación, sino con el concepto de error estándar. El error estándar lo hallo a través de la media, de la media de media, si quieren, ¿ya? Esa es la forma de hallar el error estándar de la distribución muestral. Muy bien. Además de eso, yo debo entender que en esta relación funcional para encontrar un z, yo voy a comparar con el valor de la hipótesis, ¿no? O sea, con la media poblacional o con un valor de la hipótesis, ¿no? Entonces, el valor de la hipótesis, en un ejemplo, ¿no? En el ejemplo de las onzas, quería ver, estoy haciendo análisis del, realmente si un refresco se va a desviar mucho de su valor que me dice, ¿no? Me dice, en promedio hay 16 onzas en este refresco, voy a agarrar un refresco particular y voy a medir, ¿no? Y cuál va a ser la probabilidad de cometer error, es lo que voy a calcular, ¿no? Y voy a ver, ¿no? Entonces, lo que se compara son este Z observado, que lo voy a obtener de la media menos el valor de la hipótesis, el valor poblacional de la hipótesis, y dividido entre el error estándar, que es la desviación al final muestral sobre la raíz cuadrada de n. Y de esa forma voy a tener un Z observado. Y voy a comparar esta Z observado con el Z de tablas. ¿Ya? Entonces, si el Z observado es mayor al Z de tablas, entonces en valor absoluto lo que hago es rechazar la hipótesis, ¿no? Eso es lo que hago. ¿Cuál es la hipótesis en este ejemplo? Que el refresco tiene 16 onzas, ¿no? Entonces, con una muestra de 50 refrescos, 50 botellas, he encontrado una media de 16,35. La desviación de esas 50, de esas 50 observaciones, una vez calculada la varianza, la desviación muestral es 0,86 onzas. Por lo tanto, puedo calcular Z observado, que es 16,357 menos 16, que era la hipótesis, decía, ¿no? El ejercicio decía, en la población o en todos los refrescos en promedio hay 16 onzas, ¿no? Entonces, ese es el valor de la hipótesis, divido la desviación estándar entre la raíz de n, que son 50 observaciones, y tengo el valor de Z observado, que es 2,91, ¿no? Y si voy a trabajar ya a un nivel de significancia dado, el nivel de significancia es el que va a asignar el investigador, el analista de finanzas, el analista de riesgos, y voy a decir, yo quiero trabajar con una significancia del 5%, y ese nivel de significancia del 5%, yo tengo ya dado un nivel de confianza, por supuesto, pero también un Z, ¿no? Entonces, el Z que yo tengo para el nivel de significancia del 5% es 1,96, y yo digo que 2,91 es mayor a 1,96, por lo tanto rechazo la hipótesis de que sea igual, no en términos estadísticos, a 16 onzas. No es mucha la diferencia, nos están diciendo. Entonces, eso es lo que se hace, ¿ya? Eso es lo que hacemos en realidad. ¿Ya? ¿Cuáles son las hipótesis ahora? Las hipótesis pueden ser, voy a perder cierto valor. Otra hipótesis es el valor de la pérdida es cero en finanzas. El valor de los retornos será cero, ¿no? El valor de los retornos será un umbral, ¿no? Entonces, esas son las hipótesis. O sea, generalmente son hipótesis de igualdad, como en aquí, o en realidad de indiferencia, ¿no? Eso es lo que generalmente pongo como hipótesis. Si tengo hipótesis de igualdad, entonces trabajo a dos colas, como en aquí.
Ya voy a trabajar a dos colas, una cola de la izquierda y la otra cola de la derecha. Si la hipótesis fueran de mayor o menor, entonces, ¿dónde está mi hipótesis? Ya, si esta hipótesis fuera mayor o menor, trabajo una sola cola, ¿no? Dependiendo dónde esté, ¿no? Entonces, mayor a la media, voy a trabajar para una cola hacia la derecha, o menor a la media, una cola hacia la izquierda. Ya así es como se trabaja. Esto es, aunque no crean, esto es el resumen de todo lo que es inferencia. Ya, entonces, es muy importante entender que... ay, pucha, quiero conversar con ustedes. Repito, en inferencia, que es la base de todo el análisis de carteras, el análisis de varianza, la base del VAR, o sea, del valor en riesgo, ¿no? No estoy hablando, cuando hablo de VAR no es de un modelo de varianza, ¿no? Tampoco es de los vectores autodegresivos que se estudian en econometría. Cuando estoy hablando de VAR en finanzas y con ustedes estoy hablando del valor en riesgo. ¿Cuál es ese valor de pérdida máximo que podría esperar en condiciones de mercado? Ese valor puede estar en porcentaje o puede estar en términos monetarios. Y generalmente busco calcular, ¿no?, esa pérdida en términos, esa pérdida máxima que puedo tener en términos monetarios. Pero no podría hallar esa pérdida máxima si no lo asocio a una distribución de probabilidad, si no conozco un nivel de significancia. No sé, ese nivel de significancia en el VAR va a ser el grado de riesgo. Ya, entonces, todo lo que es pruebas de hipótesis para una distribución normal, eso es la base para hacer modelación de cartera, modelación para encontrar el valor en riesgo, para calcular algún modelo de cartera de mínima varianza, para hacer análisis de riesgos, análisis de sensibilidad. Por eso estamos empezando con esto. ¿De acuerdo? Todo eso es la base. Además de los indicadores de estadística descriptiva que ustedes conocen, supongo, ¿no? Entonces, supongo que conocen el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes deben tener presente. Y si no, estudiamos para mañana. Mañana vamos a ver ya esos indicadores y es lo que estoy asumiendo, ¿no? Porque ahorita voy a pasar a VAR, a valor en riesgo, y no creo que nos alcance el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué les ha parecido este refresh de lo que era inferencia estadística? Brandon Meneses está escribiendo un ensayo sobre eso. Vamos, Brandon, queremos saber tu opinión. No, Lice, nos ha servido mucho para ya hacer una memoria de lo que hemos avanzado antes, así no entramos en dudas y ya recordamos cómo hacerlo. Ya, tengo tres claves en realidad para entender todo, ¿no? Y si uno se olvida de algo, va al libro de texto, pero teniendo presente estas tres claves, uno siempre va a entender el ejercicio que vayamos a realizar o va a entender la inferencia, ¿ya? La primera clave es entender qué es el nivel de significancia, ¿no? El nivel de significancia es un riesgo para nosotros los financistas, ¿ya? En términos estadísticos, es la probabilidad de cometer un error tipo 1, ¿ya? Eso es nivel de significancia. Si yo tengo presente esos dos conceptos, el concepto financiero y el concepto estadístico, juntos se vuelven un arma potente, ¿ya? Eso. La segunda clave es entender, ¿no?, que dentro de una distribución, una forma de distribución, hay valores de probabilidad, ¿ya? Entonces, todas las distribuciones, sea una distribución binomial, una distribución de Poisson, una distribución exponencial y una distribución normal, adentro tienen valores de probabilidad. Y dentro de esos valores de probabilidad los divido en dos partes en términos estadísticos: nivel de confianza y nivel de significancia. Esa es la segunda clave.
Si uno ya sabe primero qué es nivel de significancia, entonces por defecto ya va a poder dividir esas dos partes, ¿verdad? Y va a poder hacer pruebas, va a poder hacer pruebas de hipótesis. ¿De acuerdo? Eso. Y la tercera clave es entender el concepto de Z. ¿Qué es Z? ¿Ya? Eso es la tercera clave. No, obviamente ustedes tienen que conocer las funciones de las distribuciones, de todas las distribuciones de probabilidad, pero esas las puedo revisar aunque sea en el libro, si no sé de memoria, ¿no? Pero si yo entiendo que en este caso Z, T, Tau, Pi, o sea, dependiendo de la distribución que yo vaya a estudiar, esos valores estandarizados son número de veces de la desviación respecto a la media, ¿ya? Eso es nada más, no es un valor, les decía, no es un valor marciano, no es un valor, ya es un valor ya determinado, ya de forma teórica, por eso se llama distribución, es una distribución teórica, les decía. No, si uno entienda que Z es el número de veces de una desviación, y en T lo mismo, ¿no? O sea, en T cuando tengo muestras pequeñas es número de veces de la desviación, ¿no? ¿De qué es? De la variable respecto a la media. Entonces, y entiende que adentro de, o sea, la segunda clave que les decía, dentro de la distribución hay valores probabilísticos, entonces puede calcular o medir cualquier nivel de riesgo, ¿no? O sea, puede calcular cualquier prueba de hipótesis, a eso me refiero. Ya entonces, eso es fundamental. Si ustedes entienden eso, entonces ya conocen, ya saben todo lo que es inferencia estadística. Ya entendiendo esos tres tips, ustedes pueden hacer cualquier tipo de inferencia. ¿Ya? Eso es lo que les recomiendo. Ahorita nos vamos a tomar un descanso antes de entrar a VAR. ¿Ya? Al valor en riesgo. Nos tomemos un descanso de 15 minutos. ¿Ya? Entonces, después entramos a valor en riesgo. ¿De acuerdo? Nos vemos en 15 minutos, por favor. Ya, eso para que vayan a tomar agüita, a digerir un poco lo que estamos haciendo. Ya, muchas gracias y nos vemos en 15 minutos. Con la presentación, por favor enciendan cámaras. Es muy bien. Continuemos, sé que están un poco cansados. Yo también he tenido que chupar un dulce para reactivar un poquito mis niveles de glucosa. Y entonces, apenas terminemos VAR, vamos a terminar ya el tema 2, ¿no? O sea, y vamos a descansar. Ya, eso quiere decir que vamos a descansar a las 1:05, así más o menos como está planificado. Y después iniciamos la simulación, ¿ya? La simulación y la interpretación estadística de la simulación, además de hacer otros ejercicios, ¿no? Con eso vamos a ganar tiempo. Muy bien, Brandon Meneses, ¿nos querías decir algo? No lo hice. Ya. Entonces, continuando, pueden participar, no hay problema. Ya, o sea, no, el conversar con ustedes a mí me agrada mucho. Estar presentando todo el tiempo es cansador y además no es, incluso para ustedes no es tan provechoso, ¿no? Pero si tienen alguna duda o inquietud, simplemente me la hacen saber. Entonces, vámonos a lo que es valor en riesgo ahora. El valor en riesgo ya es un concepto, podríamos decir, conocido, es un concepto que ha entrado en boga, les decía, ya la anterior década, y es un concepto evolucionado que se ha aplicado y se sigue aplicando para ver posibilidades de pérdida de inversiones de cartera, para analizar riesgo de liquidez, riesgo de mercado en las entidades financieras, y en realidad es una medida cuantificable, una medida sencilla para cuantificar en cualquier tipo de inversión cuál es la posibilidad de pérdida, ¿no? De tomar una decisión de inversión. ¿Y qué es valor en riesgo? Valor en riesgo es la pérdida o a veces beneficio de una inversión que es la mayor al 100%
alfa, bueno, al 100 alfa por ciento inferior de todas las rentabilidades. Usualmente les decía que este alfa, SIC, PROP, como se llaman los softwares, o el nivel de significancia en términos teóricos, generalmente va a ser 0.01, ¿no? Entonces, voy a tener B sub 0, que es una inversión inicial, y R, que va a ser la rentabilidad al final del periodo, ¿no? Entonces, con una función de distribución acumulada, por ejemplo, tipo F, yo puedo tener que el VAR simplemente va a ser, en este caso, el valor de esta F, que puede ser un flujo o el valor de venta o compra, dependiendo si estoy actuando en corto o en largo, de una inversión, ¿no? Si R sigue una distribución normal con media U y una varianza sigma cuadrado constante, entonces el VAR va a ser simplemente igual a menos el valor de la media, menos Z, que ustedes ya conocen cómo se lee, cómo se identifica, menos la desviación asociada a un nivel de significancia por el valor de la inversión inicial. Ya, entonces, Z menos 1 alfa es el cuantil 1 menos alfa de la distribución normal estándar. Ya, entonces, ¿qué es un cuantil? Para que también interpretemos la siguiente clase. Un cuantil es la división de los datos. Generalmente lo hacemos entre 100 y tenemos de esa forma un percentil, ¿no? Entonces los datos los dividimos entre 100 en una distribución, los dividimos en 100 partes, tenemos percentil. Si dividimos por ejemplo, solo en 2 partes, tenemos a cada lado 50% y el punto va a ser la mediana, ese punto medio, ¿no? Eso, si divido en 4 partes, voy a tener cuartiles, ¿ya? Entonces, si divido en 5 partes, quintiles. Si divido en 10 partes, deciles. Ya eso es un cuantil. Generalmente lo hago en 100, entonces voy a tener percentiles. Aquí hay un ejemplo para que se entienda. Vean de nuevo la especificación del VAR. El VAR no es más que, en este caso, esta relación funcional, que puede ser una relación o una función para flujos, les decía, ¿no? O para, en este caso, en el ejemplo es un activo, una inversión en un activo. Y es nada más que menos la media de una variable menos z veces su desviación estándar. Es lo único que me está diciendo, todo por el valor de la inversión, ¿no? Entonces, z menos, z sub 1 menos alfa es el cuantil, ¿no? De la distribución normal. Y vayamos al ejemplo de un VAR, ¿no? Una empresa planea invertir, en este caso, 1 millón de pesos. R es la rentabilidad al final del próximo periodo, la cual se distribuye normalmente con rentabilidad de 0,12, ¿no? 12%, y una desviación estándar de 0,16. Entonces, calcular el valor en riesgo de la inversión en el próximo periodo con una probabilidad de 1%. Entonces, tengo el VAR, recuerden la relación funcional, me decía la media menos z veces, recuerdan que z está en veces, por la desviación estándar, ¿no? De B sub 0, y yo tengo menos esta relación de media menos z veces la desviación estándar, que es 16, ¿no? Y el valor de la inversión inicial, que era 1 millón, ¿no? Entonces, yo tengo esa expresión y tengo que el valor en riesgo es en realidad 252.215.7 pesos, ¿no? Esta es la máxima pérdida que yo podría esperar en condiciones normales de mercado, por eso se llama valor en riesgo.
¿no? Y también nótese que 2.3263 es el cuantil 0.69 de la distribución normal estándar, ¿no? Entonces, tendré que verificar, ¿no? Este cuantil, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a revisar, ¿no? Entonces, veamos. Vayamos a... Bueno, si hay preguntas, ¿hay alguna pregunta? No, Lisa. Yo sí tengo preguntas para ustedes. ¿Qué les parece esa metodología? La verdad, licenciado, es una herramienta muy, es decir, muy buena justamente para poder hacer estos análisis de justamente de cuán riesgoso podemos hacer. Incluso se puede aplicar en distintos campos de las finanzas. Eso es lo bueno, es muy versátil esta herramienta. Sí, lo que quiero que entiendan que es algo muy sencillo. Ya es algo muy sencillo de, ustedes quieren de ver si es que uno, eh, uno se diera cuenta que simplemente he usado dos conceptos estadísticos nada más, ¿no? Si es que, a ver, voy a regresar ahorita no está presentando, se ha desconectado. Voy a regresar a la presentación. Ustedes pueden ver la verdad. Sí, listo, se ve. Ya. Sí, Licen, se ve. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, ustedes díganme, ya sabemos cuál es la función de densidad de una distribución normal, o sea, su relación funcional, ¿no? Sabemos que engloba una distribución normal. Adentro es una distribución de probabilidad, son probabilidades con un espacio, un área de 0 que va desde 0 a 1, ¿no? Toda el área de esa campana es 1. Muy bien, perfecto. Ya. Por otro lado, tengo la relación funcional de este bar, ¿no? El bar, ¿qué busca? En términos sencillos, el bar, ¿qué es lo que quiere? Quiere estimarme esa máxima pérdida esperada en condiciones de mercado, nada más asociado a un nivel de significancia. ¿Cuál será el nivel de significancia aquí? Pregunta, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo simplemente con esta relación funcional es, primero, a la media de rendimientos, en este caso es 12%, le estoy restando z veces la desviación, ¿no? De esta distribución de datos. Ya, entonces se supone que yo ya he observado durante un día, una semana, un mes o un año, depende del periodo que esté estudiando, eh, cómo están distribuidos estos datos, es decir, sé cuál es la media, sé cuál es la varianza, por lo tanto la desviación estándar de estos datos, ¿no? Tengo un montón de datos, ¿no? Lo único que necesito en primera instancia es calcular ese primer y segundo momento, es media y varianza, ¿no? Para encontrar la desviación. Pero a la vez necesito saber cuál va a ser el nivel de significancia. En este caso, necesito ver, ¿no? Este alfa 0,1 o el cuantil, ¿no? Z asociado a este 1%. Ya si divido en 100 está en percentiles, les decía, ¿no? Entonces debo ver eso en tablas. 2, 32, 63 me dice. No, eso debo verificar en tablas, ¿no? Y en tablas, eso es lo que tendría que chequear, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo veo que estamos con una calculadorita, 0,99 menos 0,5, 0,49. Y voy a buscar, bla, 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 bla.
Aquí está. Listo. Pregunta es, pregunta para quien quiera ganarse puntos. ¿Ya? Hace rato hemos hecho todo un repaso. Para algunos ha sido trágico, para algunos ha sido agradable, para algunos ha sido pesado. Ya, porque hemos hecho el repaso, les decía que conociendo esas tres claves que les señalaba, uno puede interpretar valor en riesgo, hacer simulación, también interpretar una simulación de forma muy sencilla, ¿no? Si a eso le agrego conocer indicadores de medidas de tendencia central, medidas de asimetría y de kurtosis, perfecto, estoy hecho, ya puedo ser un buen modelador. ¿De dónde sale este valor de la presentación que les estoy mostrando de Z1 menos alfa? Si alfa o el sí que es de 1%, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Cómo sale? Si alguien quiere mostrarme, para hacer esto un poco más divertido o más entretenido, bueno, o más ameno, yo en la evaluación práctica de participaciones que tienen que tener, yo le voy a poner 100%. ¿De dónde sale ese valor de Z? Aquí he visto a alguien que está bien pensativo. A ver, vamos de nuevo, a ver, voy a minimizar, voy a maximizar. ¿Quién ha aparecido? Y voy a ir pasando. Habíamos dicho que los que están sin cámara son los que están más interesados en participar. Por ejemplo, Caterín Rodríguez Villarruel, ¿no? Caterín, estoy haciendo bar. ¿Caterín está en línea o le vamos a poner falta? Sí, licenciado, estoy en línea. Muy bien, ¿puedes prender la cámara, Caterín, por favor? Claro. Hoy es el día en el que puedes tener 100 sobre 100 para tu evaluación práctica. Como le señalábamos, estamos haciendo valor en riesgo, simplemente es una técnica sencilla que usa estadísticas puntuales. Bueno, en realidad usa estadísticas de inferencia para calcular un valor puntual que es la máxima pérdida esperada, ¿no? Al realizar una inversión en condiciones de mercado, ¿ya? Entonces, ¿de dónde saco este Z alfa o Z1 menos alfa? ¿No? ¿De dónde voy a sacar eso, Caterín? ¿De dónde sale este valor de 2,32,63? Dicen, ¿yo puedo responder? Démosle un ratito chance a Caterín, después vamos contigo. Ya eso haremos. Vamos, Caterín. Listen, anteriormente estaba mostrando usted una tablita en la cual mostraba, ¿cómo dijo que se llama esto? Era de la distribución normal, si no mal recordaba. Teníamos que ir hallando los puntos. Ya estás, ya has ganado 50 puntos. Ahora vamos por los otros 50 para que tengas 100. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Tal vez si quieres que te comparta, voy a compartir para ustedes. Está compartiendo una ventana nomás. Voy a compartir toda la pantalla. Voy a regresar al librito que estaba mostrando, como me decía Caterín. Estaba mostrando un librito. Aquí está. Y vamos con el librito ahora. Y vamos a compartir toda la pantalla. ¿Y se ve el librito? Se ve. Sí, licenciado, se ve. Ya, si me das una idea, no tiene que ser exacta, aunque sea de cómo sale ese valor 232,63, vas a tener 100 en la evaluación práctica. Vamos, Caterina, estás a un paso. Vamos, licenciado, mediante la fórmula. Era despejando, si no mal recuerdo, y era en base con la tablita. Hallábamos 2 puntos, bueno, sí, 2 puntos era, si no mal recuerdo.
y lo íbamos, era para poner más o menos en la distribución normal dónde va a llegar Z. Ya, casi, Caterín. Para esto no necesito fórmulas, ya están los valores dentro de la Sí, tabla, aunque exacto. no son valores todavía exactos, están a 1 y 2 decimales nada más, ¿ya? Pero en este caso son valores teóricos, todavía no necesito, o sea, no estoy comparando una hipótesis, no estoy comparando un Z observado con un Z de tablas o un Z teórico. Ya, entonces, eh, habíamos visto la forma de hallar a dos colas, ya, eso como, si quieren, como pista les voy a dar. Esto sale con una cola, este valor va a salir a una sola cola, ya. Cuando cuando sé que debo trabajar con una sola cola, cuando estoy buscando menor, igual o máximo. En este caso, el concepto del VAR es la máxima pérdida esperada en condiciones de mercado. Entonces, debo trabajar una cola con máximo, ¿no? Es decir, la pérdida máxima que podría tener es este valor que he calculado en condiciones de mercado a un nivel de significancia dado con una distribución dada de datos, ¿no? Ese es este valorcito que he calculado. Perfecto. ¿Cómo lo hago ahora? Caterín, ya estoy. ¿Cuál es tu apellido, Caterín? Se me ha ido. Rodríguez, A ver, Rodríguez Villarroel. diplomado, ¿ya? Eh, Cate Rodríguez. Ya. Listo, Caterín. Tenemos una buena puntuación, pero vayamos a alguien que quiere hallar el 100. Vayamos con la persona que quería participar. ¿Quién era? Levante la mano, por favor, para que ya vea su nombre ahí en el chat. Ya dicen. ¿Quién eres yo? Perdón, ahorita no tengo Pedro todo. Pedraza. Pedro Pedraza. Vamos, Pedro, prende tu cámara. Bueno, sí estarás ya con... Sí, ya estoy con la cámara prendida. Ya, vamos, Pedro. ¿Cuál es la pregunta, dicen? ¿Cómo voy a hallar ese valor? ¿Cómo he hallado 12? Ya tenemos los pasos, ¿no? Caterín nos ha dado la mitad del camino, voy a la tabla, ¿no? La mitad del camino. Sé que es Sí, un valor ¿puede teórico. ponerlo en el ejercicio? Claro que sí. Vamos a ver, el ejercicio es, aquí está, ¿no? Un poquito van a disculpar, es que quiero ver quién está participando, a la vez pantallas compartidas tengo yo en mi bueno, aquí está el ejercicio. ¿Ya de dónde sale 232,63, que sería Z? ¿No? Este valor de Z asociado a un nivel de significancia. Si quieres, el nivel de significancia es de 1%. ¿Ya? Y también otro dato, otra pista, estoy trabajando a una sola cola. ¿Por qué? Porque no estoy viendo la hipótesis de una igualdad, estoy viendo en realidad un máximo, ¿no? Máximos o mínimos, mayor o menor en las hipótesis, y los trabajo con una sola cola. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a hallar de la tabla? Te voy a poner ahora la tabla. Pedro, vamos. De acuerdo al Z de arriba, del 1.96. No, el Z es otro ya, es 232,63. Hasta 232 llegaré ya, si quieres a dos decimales, como en la tabla solo me muestra dos decimales. ¿Cómo llego a eso? ¿La puede poner la diapositiva en donde está el resultado? Claro que sí. Aquí está el resultado del VAR. Esta es la diapositiva que me muestra la relación funcional. Ya, ahora sí los he minimizado. Y aquí tienes En la 23 está el resultado, pero no está fuera de la claro, fórmula. exacto. Aquí está el resultado. En realidad, el resultado no se resuelve en la diapositiva, ¿no? Yo estoy asumiendo que con la explicación ustedes tienen alguna idea, pero vayamos a fijar bien esa idea. ¿De dónde sale 232,63? $232,63 es este Z1 menos alfa, o Z, ¿no? Z asociado a un nivel de significancia.
¿Nada? Bien, Pedro, te voy a dar oportunidad en otra clase, no te preocupes de eso, ¿ya? Pero vayamos a fijar la idea. La idea solo me está diciendo de que al trabajar una cola, lo que tengo que hacer es asumir, voy a empezar a sombrear, asumir que acá, hasta esta mitad, ¿cuánto hay? 0,5, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo en eso? Sí, Sí, listo. Ya, 0,5. ¿Y cuánto necesito para llegar hasta el cuantil 99? O si quieren, percentil 99, o en términos de probabilidad hasta 0,99. 0,49. 0,49. Entonces, busco en la tabla 0,49. Porque la tabla, aquí en los valores de adentro, siempre está buscando de una mitad, ¿no? Desde la mitad está buscando, ¿ya? El máximo valor, entonces, va a ser 0,5, ¿no? Verán aquí ustedes, aquí está 0,5, los valores probabilísticos. Entonces, voy a buscar 0,49 porque sé que en esta mitad ya está 0,5, ¿no? 0,5 más 0,49 va a ser 0,99 o el cuantil 99, percentil 99, ¿ya? Y voy a encontrar ese valor, ¿no? 0,49 dentro de la tabla, el que estoy buscando. Ya conozco que hasta esta mitad de 0,5 voy a buscar hasta aquí cuánto hay y sabiendo que es 0,49 voy a ubicar aquí abajito cuánto es el Z. Si con 0,475 es 1,96, con 0,49 ¿cuánto será? Es la pregunta. ¿Cuánto será Z? Y voy a buscar 0,49, ¿no? 0,49 exacto. 1879, ¿no? 0,1879. Sí, 0,1879 está aquí arriba. No es, tengo que buscar 0,49, 0,5 más 0,49, 0,99. Ya, entonces, Licenciado, es el 0,4901 sería, que es el perfecto. 2, 3 y creo que es 4 Veamos, no, es o 3. 203, ¿no? Sí. Entonces, el valor, para que sea exacto, está entre estos dos, ¿no? Está entre 0, voy a agrandar un poco más, se ve, ¿verdad? Ya. 0,4898 y 0,4901, entonces 2,3, 2,32, ¿no? 2,33, está entre 2,32 y 2,33, ¿de acuerdo? Así es como he hallado este valor y el software ha calculado de manera exacta y es, ay pucha, es una regresión la que estoy mostrando, me disculpo, aquí está bar. Y había sido 2,3263, ¿no? No es ni 2,32 exacto, es 2,3263, tampoco es 2,33. De ahí ha salido ese valor es teórico ya. Entonces habían visto que hacer un bar no es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer un bar? Tomar los datos, tratar los datos, ver cómo se comportan, calcular la media, calcular la desviación, decidir con qué nivel de significancia voy a trabajar. He decidido que es 1%, ¿no? Es decir, voy a trabajar con el cuantil 99. Si decido que va a ser 5%, voy a trabajar con el cuantil 95. O en otras palabras, o en otros términos, voy a trabajar con el 95% de confianza. ¿Ya? Entonces, de ahí ha salido ese valor. Yo conozco el valor de la media porque tengo los datos y he calculado la media. Conozco el valor de la desviación porque tengo los datos. Aplico la relación funcional, es decir, pongo en negativo la media menos el valor z veces la desviación y lo multiplico por el valor de la inversión original. ¿Ya? Entonces, tengo el VAR, o sea, el valor en riesgo es 252.215.7. Ese es el valor, es la máxima pérdida esperada que yo tendría al invertir, ¿no? En un periodo dado, ¿ya? También lo del periodo no olviden. Y recuerden que esto es cálculo probabilístico para un periodo, ¿no? Esto en términos puntuales. Ese es el valor del VAR, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendría que provisionar si fuera un banco? Si esto fuera cartera,
tendría que provisionar, si provisiono al 100%, entonces tendría que provisionar 252,000, ¿no? Y eso es lo que tendría que provisionar para el enfoque de gestión de riesgos por provisiones, como hacen los bancos, ¿de acuerdo? O eso es lo que tendría que coberturar. ¿Ya? Listo. Perdón que lo Dígame. interrumpa, una consultita. Entonces, este Z, el que estamos hallando, va de acuerdo a la parte donde dice la probabilidad del 1%. Si fuera del 5, tomamos lo mismo, ¿no? Tomamos el valor de 50% y faltaría el 45, entonces en la tabla buscamos 0,45. Exactamente, ¿ves? Eso es, ¿no? Entonces, ustedes han visto que la estadística me sirve, ¿no? Si yo no supiera qué es el nivel de significancia en términos estadísticos, entonces no podría, o sea, podría calcular con la fórmula, ¿no? Y decir, y no, o sea, cuando vaya a presentar mi reporte, cuando vayan ante los directivos, no les voy a decir, pucha, ha salido 232,63 porque el software me ha arrojado eso y me va a preguntar, y alguien me preguntaría, ¿va a cambiar ese valor? 1%, ¿qué es? Ya, diría, en el libro he leído que es nivel de riesgo, ya es 1% de riesgo. Ya, pero si asumimos más riesgo, si es 5%, ¿cuánto va a ser ese Z? Te van a preguntar, ¿no? Y uno puede verse en aprietos, ¿no? Entonces, la estadística es fundamental para hacer análisis de riesgos, la inferencia sobre todo, y también para hacer análisis de carteras en finanzas, ¿ya? O para la gestión de inversiones de cartera. Así es que tienen nomás que meterle ese repaso. Esa es la razón también por la que estoy hecho el repaso previo en este tema. ¿Ya? Entonces, conociendo qué es nivel de significancia, conociendo la distribución normal, yo puedo hacer VAR, puedo calcular cualquier VAR, porque voy a tener los datos, conozco cuál es el valor de la inversión. ¿Ya? Eso. Obviamente Z va a cambiar con el cuantil 95 o con el 95% de confianza. Ya va a cambiar. A una cola, veamos cuánto sería el Z para que se fije más la idea. Veamos. Z va a ser igual a, les voy a minimizar ya, al 95% de confianza o al 5% de significancia. Tengo que buscar de nuevo, ¿no? Aquí ya sé que hay 0,05. Para llegar al 95, a una cola nomás estoy haciendo el análisis, voy a buscar 0,45, ¿no? Entonces busco 0,45. Ya dentro, ¿no? Los valores por fuera son de Z. Los valores por dentro son probabilidades, valores probabilísticos. Entonces voy a encontrar 0,45 y había estado por aquí, entre estos dos valores. 0,4495 y 0,4505, ¿no? Entre 1,65 y 1,66. Entre 1,65 y entre 1,64 y 1,65. En realidad va a ser 1,645. Ese va a ser, como la desviación por arriba y por debajo es simétrica, entonces va a ser 1,645, ¿no? 1,64 y le voy a aumentar aquí un 5 más un tercer decimal, ¿no? Ese es el valor al 5% de riesgo o nivel de significancia trabajando una cola, ¿ya? Para el VAR. Entonces han visto que no es difícil, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo poner como ejemplo y ese es el famoso VAR, ¿ya? Ahora también puedo calcular la pérdida esperada a través del VAR. ¿Qué es la pérdida esperada? La pérdida esperada de una inversión es una alternativa al VAR, que es la pérdida que se espera cuando se sobrepasa el umbral del VAR. Recuerden que el VAR nos da un umbral, es la máxima pérdida que yo podría tener en un periodo determinado de tiempo bajo condiciones de mercado, ¿no? Asociado a un nivel de significancia, a un nivel de confianza de una distribución, tomando una distribución, en este caso la normal. Eso es VAR. Pero la pérdida esperada de la inversión asumiendo VAR es otro concepto relacionado
que simplemente es esa pérdida que se espera cuando se sobrepasa el umbral del bar, ¿no? Entonces, la pérdida esperada o la función es por expected shortfall, para un bar dado va a ser la siguiente. Voy a calcular, esta es en función del valor esperado de pérdida en ese retorno, o en términos monetarios, restando el bar de la inversión inicial, ¿no? Eso va a ser igual si quieren, a la pérdida esperada. La función es R, sigue siendo una distribución normal, o sigue teniendo una distribución normal con media mu y una varianza, ¿no? Entonces, va a ser igual a, en este caso, la media menos la desviación por esta función. En este caso es phi, sí, la función phi de z asociada a un nivel de significancia sobre el nivel de significancia, ¿no? Todo eso multiplicado por el valor de la inversión. Phi es la densidad normal estándar, ¿no? Y z es el cuantil, es el nivel de significancia que yo estoy adoptando. Vayamos a un ejemplo. En este caso, puedo calcular la pérdida esperada para la inversión anterior, suponiendo que R, la rentabilidad se distribuye normalmente, habíamos visto con media de 0,12 y una desviación de 0,16%, utilizando el bar de 1, o sea, con un nivel de significancia del 1%, con grado de riesgo de 1%, entonces el valor va a ser menos 0,12 menos 0,16, como hemos especificado aquí está la desviación. Y aquí tengo un phi para el valor de z, ¿no? Tengo z menos 1 o alfa medios. En este caso no es alfa, ¿no? Es un alfa a una sola cola y es 2.3263 dividido entre el nivel de significancia. Mil disculpas. Quería ir hacia atrás, me he ido hacia adelante más bien, ¿no? Entonces, esto es lo que yo voy a calcular, ¿no? Entonces, esto, recuerden que esta phi es la forma funcional de la distribución normal, ¿ya? Entonces, recuerden que la forma teórica es 1, aquí está, phi z es 1 sobre raíz cuadrada de 2pi por la base euleriana elevado a la 1 medio z cuadrado, ¿no? Y tengo, aquí está, ¿no? Entonces es 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por la base euleriana elevado a menos 1 medio z. El valor de z ya lo conozco, es 232.63 y está al cuadrado. Y eso me sale 0.0267, ¿no? Entonces, phi de esta función lo reemplazo entre 0.267 y voy a dividir entre 0.01. Si me ayudan con el cálculo, por favor, para verificar. ¿Cuánto sale? Lo que tengo que hacer, si quieren, es 0.12 menos 0.16 por 0.0267 dividido entre 0.01, ¿no?
Eso. Y eso tienen que, en este caso es, eso tendrían que multiplicar por 100.000, ¿no? No, y sale 30.000, 306.434. Y recuerden que ahora esta es la pérdida esperada, ¿ya? Y esta pérdida esperada es simplemente ese valor que yo podría esperar, o sea, en pérdida, una vez pasado el umbral bar, esa pérdida máxima en condiciones de mercado, ¿no? Entonces, recuerden que es esa pérdida esperada sobre la inversión, ¿no? La inversión era de 1.000.000, digamos, sí, 1.000.000, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo sobrepaso el bar? Es decir, el nivel de riesgo fuera mayor, sobrepaso el bar, entonces podría tener una pérdida de hasta 306.434.3. ¿Ya? Eso, por favor, tómenlo en cuenta. ¿Listo? ¿Hay alguna consulta? Alejandro Brian Sandoval, ¿tienes alguna pregunta? Estaba comparando los resultados, dice, pero no me sale ese Va a variar resultado. por los decimales, ¿ya? Entonces, por el redondeo va a variar un poco. Probablemente les va a salir 307.200, ¿verdad? Ya. Es por los redondeos, o sea, eh, en el software se ha tomado todos los decimales de esto, ¿no? O sea, y aquí solo con 4. Ya esa es la razón. ¿Qué más? Algo importante en esto es de que si bien el VAR me da un número, puede ser en términos monetarios o también en términos de retornos. Por ejemplo, en el Banco Central hacíamos un VAR para retornos, ¿ya? Para las reservas internacionales. Igual nos piden que sigamos un enfoque de valoración de riesgo, ¿ya? Uno de los enfoques es ese. Y necesitamos ver cuánto podría ser la pérdida esperada en términos porcentuales, la desviación es, o sea, superando esa pérdida esperada, ¿no? Entonces, si yo conozco en términos monetarios o en porcentaje, debo entender que en la vida real el riesgo puede ser mayor. Ya yo he asumido 1% de nivel de significancia, ¿no? Pero si asumo otro nivel, entonces veamos, ¿no? Por despeje matemático nomás. Vayamos, regresemos al bar un ratito. Ya. Entonces, ¿qué pasa si fuera con 5% de significancia? ¿A cuánto, a cuánto, cuánto ascendía? ¿Nos recuerdan cuánto era el Z con 5%? Era 1,645, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ya. Si en vez de trabajar con 2,3263, yo trabajo con 1,645, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que creen que ustedes que va a suceder?
A ver, calcúlenme el VAR, por favor, con 1.64.5. Y de nuevo, para incentivarles 100 puntos para la persona que lo haga en un minuto, ¿ya? Ya lo tengo, dicen. El valor lo disminuiría, ¿no? Prácticamente porque es menos el coeficiente. ¿A cuánto disminuiría? Me sale 143.199. 143.199. Sí. Ya 143.100. Sí, multiplicando sale eso. Ya. 143.000. Sí, utilizando el 1.64.5, dijo. Sí, 1.64.5. Sí, perfecto. ¿Cuánto es entonces? Es 143.000, es un valor en riesgo menor. Menor. Ya, exacto. Eso significa que yo tengo, en este caso, en términos estadísticos, un nivel más grande de significancia. En otras palabras, tengo una posibilidad mayor de error, ¿no? Entonces, si yo soy, si quieren, un poco más arriesgado, voy a asumir más riesgos, puedo subestimar este VAR, ¿ya? Pero si soy conservador, es decir, quiero cubrir o conocer la cuantía máxima de los riesgos, entonces puedo tomar este 1% de significancia, ¿ya? Eso es lo que deben entender. También se trabaja con el 10% de significancia. Entonces, yo podría presentar esos tres valores. ¿Cuánto saldría con el 10% de significancia? Es decir, cuando yo voy a la tabla y busco 0,40 nada más a partir de la mitad del área de la curva, y eso me va a dar alrededor de, aquí está justo en aquí, va a estar más cerca de 1,28, ¿no? Ya digamos que trabajamos con 1,28 para simplificar, ¿no? Entonces 1,28, no sé, 1,28 es lo que voy a tomar. Esos, por simple análisis, 1,28 va a ser menor todavía, ¿no? 84.800. Es muy bien. Entonces, voy a tener todavía una subestimación más grande del valor en riesgo, ¿no? Entonces, depende de la postura o el perfil que yo quiera asumir, ¿no? Entonces, recuerden que este VAR, por ejemplo, en el sistema financiero, lo uso para calcular las coberturas, ¿ya? Una forma de calcular la cobertura, la forma rápida es esta, ¿no? Entonces, tendría que cubrir este valor en riesgo. Si es con 1%, entonces tendría que tomar más previsiones. Si fuera con 10% de significancia, la previsión sería menor, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo en eso? Ya. Entonces, yo puedo ver desde dos aristas. Puedo ver desde el punto de vista del inversionista o del que va a realizar la operación, con un enfoque más riguroso, más cuidadoso y asumir 1% o sea, tratar de reducir el nivel de riesgo hasta el 1%, asumiendo que una mayor pérdida, ¿no? Para provisionar, ¿no? O puedo tomar un mayor nivel, así en términos cuantitativos, un mayor nivel de significancia para reducir este VAR, ¿no? Y poder facilitar las decisiones, ¿no? Entonces puedo subestimar el VAR y decir ya, el VAR es esto, supongo que tienen que sacar el VAR de todos los activos de la cartera, no solamente de uno, ¿no? Entonces, es algo que deben tomar en cuenta,
Y ahí estaría el enfoque estratégico, sería un enfoque más agresivo, ¿no? Subestimando el VAR, ¿no? Y lo que yo recomiendo siempre es no jugar de esa manera con los valores y asumir directamente el 1%, pero les van a consultar, ¿no? O sea, les van a decir qué pasa si tomamos un enfoque más agresivo, hasta cuánto podríamos reducir esta pérdida esperada, ¿no? Y la respuesta técnica es hasta el 10% como máximo, ¿ya? Y otros les van a hablar de un 5%, ¿no? Entonces, en realidad deberían trabajar entre 1 y 5%, pero un máximo, no sé, en caso de que tengan alguien que quiera reducir el tamaño de las coberturas o alguien muy agresivo, entonces hasta 10. De ahí, cualquier valor que tomen, 11, 12, lo que sea, no sirve, ¿ya? Porque no hay ningún sustento detrás de ello. Ya lo convencional es 1,5, ¿ya? Para este método, ¿ya? Lo máximo 10 respecto al SIC, al nivel de significancia, ¿ya? Porque numéricamente estamos viendo que en la medida que yo tome un mayor SIC, voy a llegar a subestimar el valor en riesgo, ¿ya? Y eso no es muy correcto, ¿no? Por eso generalmente se usa el 1%. Muy bien, después del VAR, recapitulando, está el ES. Si yo estoy dispuesto a pasar ese umbral VAR, es decir, también bajo una postura agresiva, entonces también calcularé la pérdida esperada pasando el umbral, ¿no? Para eso tengo la relación funcional y necesariamente tengo que conocer la forma de la distribución normal, ¿no? En otras palabras, debo hallar este valor, ¿no? Este valor phi z, ¿no? Sería como phi de z, ¿no? Así más o menos. Así como es el f de x igual phi de z, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes también deben conocer. Obviamente,